Gracias por la invitación a ustedes de la Academia Maya y pues yo me llamo Pablo Gunil Escobar y vengo a presentar este trabajo que está escrito en inglés y español y en idioma maya de la etnia maya mam. Entonces hasta este año, en octubre, publiqué este libro bilingüe y que tiene un enfoque de ideas y de pensamiento desde como maya, como una cultura. Y en español y el inglés yo descubrí de que la literatura tiene el origen occidental, europeo. Entonces, dentro de mi punto de vista, creo que es una colonización que está en las escuelas. Y de mi experiencia, cuando llegué a Estados Unidos, tuve que someterme a otro tipo de colonización y de otro tema de cómo hablar, de escribir otra cultura. Entonces, de eso escribo la experiencia aquí como una persona de origen maya, desde mi punto de vista y otras ideas. Y también toco un tema de política aquí también. Pues en aquel tiempo se veía la conclusión del conflicto armado, de los 36 años de guerra que sufrió el país, y pues no entendía del por qué, pero sí veía cómo el abuso militar de los policías en las comunidades que llegaban. Entonces llegaban los militares y los golpeaba a los que lo calificaban como sospechosos, y también pues de alguna manera también la comunidad maya pues siempre los habían acusado de subversivos o de estar con el movimiento armado. Entonces era la experiencia en la comunidad, y de que tenía como unos 2 a 13 años, veía cómo los comisionados militares se llevaban a los adolescentes. Entonces era parte de eso, y aparte de la situación económica también, de que habían otros vecinos que se habían emigrado en Estados Unidos. Entonces eso fue la conexión entre así, y tuve que salir por motivos ya de tal vez económicos y del conflicto, y por eso me fui para Estados Unidos. El deseo de escribir, como lo mencioné hace rato, es empezar a leer, porque no tenía muy definido mi español. Entonces empecé a leer. Entonces ahí descubrí, empecé leyendo, y ya de los 2000, del 94 al 95 ya había escrito ciertos cuadernos, que yo todavía lo tengo como cuatro cuadernos, que yo lo escribía en la forma que yo vi el tipo de vida en la nueva forma, cómo llegué y cómo enfrenté. Y también escribí cómo vivía yo aquí, prácticamente como un diario. Entonces, esto me nació de escribir el libro, como digo, en el 96. Traté la forma de publicar mi primer libro, y se me dificultó porque en aquel tiempo las casas editoras prácticamente imprimían por ejemplares, que tenías que pagar ciertos ejemplares para ser imprimido. Entonces ya no se llevó a cabo, pero en ese tiempo también había leído otros libros con enfoque en la política. Entonces ya había interés, como yo veía el sistema en Estados Unidos y el sistema de vida que viven allá, y también planteaba cómo es la población, sufríamos acá en el sistema económico, político, social. Entonces, y del conflicto también, hablo aquí también como desde un punto de vista ya estando afuera, analizando un poco bien de tanto la lucha de las potencias, que Estados Unidos en aquel tiempo estaba en un conflicto con la Unión Soviética, con lo que es Rusia ahora. Entonces me llevó a concluir de que como pueblos mayas, como pueblos originarios, creo que estábamos en un conflicto de geográfica, política, económica y militar. Entonces muchos se metieron en la guerrilla, que acusaban que era la Unión Soviética. En aquel tiempo también estaba el conflicto de Cuba.
entonces era muy complicado. Entonces planteo aquí en el libro de que nosotros como pueblo maya, que deberíamos estar más articulados para crear nuestro propio movimiento con enfoque en nuestro propio interés, no intereses de ciertas potencias como en Estados Unidos, que invadió a Guatemala en 1954. Por eso se generó el conflicto. Entonces por eso lo planteo también aquí desde un punto de vista en MAM, inglés y en español también. El libro se llama en inglés The First Book America APG y en español se llama el primer libro América APG y en MAM se llama Tnehaluch Tektanum Teaybayala. Entonces eso es el título y la portada también, que escribo también aquí unas banderas que descubrí que las banderas fueron creadas para las repúblicas, por las excolonias, para una identificación del poder político, militar, económico. Entonces ya, tal como menciona aquí, que las banderas y las monedas y las fronteras son los que nos dividen como pueblos originarios, que en este tiempo creo que se está impulsando una articulación de todos los pueblos, pero no tenemos una identidad. En el tema académico lingüístico podemos generar nuestro propio sistema académico en cómo podemos ir creando un Estado plurinacional desde nuestras culturas, pero con un enfoque de unidad, porque actualmente uno de los factores de conflicto que genera diferentes sociedades es el idioma, por falta de entendimiento, porque por ejemplo, si yo no hubiese estudiado el inglés, el español, mi enfoque desde nuestra cultura, del tema lingüístico maya, yo no podría entenderme con el español y inglés. Entonces eso generaría un conflicto por falta de comunicación. Entonces eso en la lingüística. Ahora en lo político, un tema muy sensible y muy complicado y tiene un impacto en la sociedad, que es la corrupción. Vi allí la corrupción, cómo las diferentes organizaciones sociales, los diferentes partidos políticos viven del hambre, de la pobreza, de la inseguridad, de la mayoría de nuestra población, por sus intereses personales y por sus intereses de grupo. Atrás de cada grupo partido político están grupos de empresarios. Entonces eso genera una división porque por falta de entendimiento de un proyecto que para el bien común en el tema de la economía, de crear trabajo. Entonces yo planteo de que es necesario de que se organizan desde las comunidades. En el caso de los temas de elecciones, se postulan gente que tienen cierto dinero y inviertan dinero allí. Y cuando llegan al poder, recuperan esa inversión. Prácticamente es una inversión. Entonces, al plantear una organización comunitaria, que son las comunidades que elijan sus representantes para resolver los temas, y dentro de eso, ahí que se escoja una concejal o un alcalde dentro de esos delegados que han sido escogidos. Y toco el tema ahí de las repúblicas y de organización, porque actualmente creo que en Guatemala es el único país, o en México, en Sudamérica, existe la autonomía de los pueblos. Y también está reconocido en las Naciones Unidas, que es la autodeterminación de los pueblos, en forma de asociación política, consultas y la autonomía. Y planteo eso porque yo vengo de una comunidad que durante siglos, durante años, no tiene policía ni tiene jueces, y que cada año hay una costumbre o hay un compromiso social en donde escogen como una guardia comunitaria, como Policía Nacional, pues, pero es guardia comunitaria, en donde escogen 80 o 90 jóvenes para ir a velar la paz, la armonía entre pueblos, sin tener armas, sin tener
el orden constitucional o el orden de la república, que es la Constitución, que ahí es donde yo planteo entre las repúblicas y la autonomía bajo de la Constitución, que la Constitución y el Código Municipal no representa lo que es nuestra vida o lo que es un gobierno que queremos como pueblos originarios o como mayas, porque fue redactado por los intereses de las excolonias en política y en organizaciones, estructuras del Estado. Entonces ya la estructura de la autonomía ciertamente no está regularizado, no está escrito, porque se aplica la ley en una forma a su propia visión, a su propia cultura. Porque en las autonomías en diferentes lugares, en Sololá, en Quiché, en donde está sentada la mayor población, la autonomía funciona y hay una armonía entre pueblos, sin necesidad de tener militares, de jueces o policías, para promover, de cierta manera, a veces es políticas represivas, porque vemos muchos presos, hermanos indígenas, hermanos mayas, que por pronunciarse o por proteger la madre naturaleza con lo que son las minerías extranjeras, han sido condenados a 10, a 20, 30 años de cárcel. ¿Por qué? Por el orden constitucional y por el orden de la república que pertenece a un cierto sector. Entonces, y por eso planteo de que es necesario que podemos generar una idea de un gobierno desde nuestro punto de vista, de nuestra articulación entre los pueblos, pero es una forma que tenemos que socializar los temas, que tenemos que también dialogar entre pueblo, del por qué estamos como estamos con tanto desnutrición, la falta de creación de trabajos, que muchos de los jóvenes se gradúan, pero no hay trabajo. Entonces, ¿quién es la parte orgánica que debe crear el trabajo? Es en temas de elecciones, en las propuestas, el sector privado, el sector público. Entonces necesitamos elegir personas que tienen un interés común, no interés personal. Entonces decidí escribir este libro y decidí publicarlo ya con la tecnología y con más facilidad de promover y de hacer este trabajo, y decidí publicar este libro con ese contexto, un poco de vivencia y un poco de la política a nivel nacional, y también planteo también aquí en el libro a nivel continental, que la economía está centrada en un sector privado y que el poder está centrado en los presidentes. Entonces yo planteo aquí como una economía entre pueblos, una economía circular, siempre, con la protección de la madre tierra, de los recursos naturales, y que en estas elecciones que pasaron, que planteo aquí en el libro, creo que a nivel nacional, creo que es necesario descentralizar el poder. Ahora, en lo narrativo, que Guatemala no se va a sobresalir solo, porque hay un tema de divisas internacionales que es el dólar, que hay un tema de comercio internacional que es otro tema que beneficia a ciertas élites en cada país, el tema del dólar. Por ejemplo, la moneda, que yo planteo aquí en la moneda, que es necesario que yo planteo también como una identidad, de que somos americanos nosotros, porque actualmente muchos, los estadounidenses plantean que ellos son los americanos, y en Estados Unidos ellos plantean que ese grupo es latino y ese grupo es hispano, porque hablamos el español. Entonces es una forma que nos mentalizan a crear lo que no somos. Entonces en el libro planteo aquí como una forma de identidad, por eso el de la bandera, y una forma de identidad de que somos los americanos. América es el continente, no es un país. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cómo podemos generar una economía entre pueblos? ¿Y cómo podemos generar un sistema de gobierno que sea una asamblea constituyente, que es el pueblo quien escoge a sus representantes?
Y lo que también planteo también aquí es cómo nos han dividido las repúblicas. Por ejemplo, la República Centroamérica actualmente era una república, pero dividieron por ciertos intereses. Y toco el tema aquí también, lo del Belice, porque yo estudié, cursé las primarias en donde a nosotros nos enseñaron que Belice es departamento 23 de Guatemala, que son heridas que nos dejaron las antiguas coronas, la inglesa, la española, porque antes de que se fundara la República del Estado de Guatemala, el reinado de España es el que tenía control. Entonces el reinado de Inglaterra fue quien pidió a que sacaran las maderas de Belice y que hubo una concesión en los siglos XVII, siglo XVIII, que concesionaron a Belice con trabajadores que eran como tipo de esclavitud de los africanos. Entonces, cuando se crearon las repúblicas, aprovecharon de adueñarse del territorio nacional que es Belice. En una forma, ya un contexto internacional de geografía política y militar, pero yo enfoque como culturalmente, como maya, como quechís, entra la parte de la división cultural y entre idiomas, porque hay una parte del sur de Belice que hablan quechí y hay una parte de Alta Verapaz, Baja Verapaz que hablan el español. Entonces prácticamente como pueblos mayas nos dividen y nos imponen un sistema de pensar, de hablar en diferentes idiomas. Entonces es una debilidad de fuerza entre pueblo maya. Entonces planteo aquí cómo podemos rescatar nuestro territorio y nuestra cultura, que es lo más primordial y lo más esencial que está en una nueva forma de colonización, de desaparecernos culturalmente, humanamente. Entonces planteo aquí que es necesario unirnos como pueblos, de buscar nuestro propio destino cultural, política, económica y crear nuestro propio sistema académico en nuestros propios idiomas, porque yo veo que las colonias, yo siempre veo que estamos en una plena colonización actualmente, hoy está en un enfoque comercial de materialismo. Entonces es por eso hago una narrativa de cómo articular un sistema económico, un sistema político, un sistema de repúblicas dentro de nuestro contexto como pueblos originarios de este continente y con la identidad de que todos somos americanos. Pues el libro está disponible, accesible en las redes sociales y lo pueden buscar en Amazon con el nombre del autor Pablo Guinil Escobar o con el nombre que está en inglés, que es The First Book America APG. Entonces lo pueden conseguir allí en Amazon. Está disponible en física y está disponible en digital. Entonces es muy... puede adquirirlo en cualquier formato y pueden contactarnos en nuestras redes sociales que están aquí también, que nos pueden seguir en YouTube, que es América Patria APG, y nos pueden seguir en el Facebook, América APG, Nuestra América, en Twitter, América APG, y en Instagram también, y en el Periscope, que es The Great Patriotism América APG. Chonde que un ángel, chonde que hoquitzen, que hoquitzik, tunjo ambil, matzak hongwe halen, tungule, yol tibajo ojla kunzebene tokyol, tokyol mos, to español, tokyol shkan, to inglés, ton junab, jun shimbil, senten, tun shib inchet junjo, wenis toktanam, benkon ninsjo, ninsjo el abtibach toktanam, ninsjo o cual miste anbel que to squelbil, makat hospital, makat miste shikaken, makanin skejo kush machias bet toktanam, machias chlache de Estados Unidos, nakstund pajo el abtibach ajo tokyol mos corrupción, ajo tokyol shkan, iksh
entonces pago halen machinula yol bilte con knab con shibilte ho ukhla ma kunsibna tokyol ik shonkolbe kiba khachakhateye ik chonte ke tun toklen ho tokyol ik porque ben kuna ajo tokyol mos mas no toklen nach stund pago mede ik mak ajo tokyol shan mas no toklen nach stund pago mede ik stund pago tokyol kyolina ik tokyol tun kane tokwits tun toklen ho kyol kugel ik kyol in skeho ejo kwal ejo kala maka ejo tokyol ik porque ajo halen nins honjo teléfonos celulares maka nins honjo yolbil ati tokop entonces tunsun bajo shikut kunajo kyol pero tunsun bajo cojo academias de idiomas mayas entonces tunsun bajo mahau tibo kyol ik stund pachtlo ejo kursen ejo ching tunt kuktsibe honke knab tokyol ik slang koshop porque ake atika kapmal tokyol ik atik honke knab tokyol tunt shibin chet hoktanum ik stund hauken kakils tokyol ik stund toklenho knab ik stund toklenho hokshimbin tokyol tunt kuktsibe ik shonkolwer ke khachakhateye eye khachakhanokho Kyol tokuye te San Marcos, te Huehuetenango, te Retauleu, te Quetzaltenango, ik schonkol ketlo, kitzen ik ejo te Kekchi, Kakchikel, Pocomam, Sutujil, nin schontlo kunakal ik, mishti noko kyol tokue, tunstunt pajo makunyolen ik, sentent hawang en hunho, yolbil. دقة كقيل تونا تنتكني تقويت تومش تسوكا شانا دقوخ تيخونت نوم ما تيخونت قيتن نقشتنت باخو مشتي من كيولين تقيول تنت باخو كنت ابن خون ناب لان تقيول موس تقيول شخن إكش تقيول إكش تنك باخو نينز كيخو كوشن خالين ماتسل أنت خونخو خيول كون إكش ماتسل بان كيول موس كون إكش نينز خونتلو خوناقن كو بدنخو cual machi bajo Estados Unidos atejo cual en chiolen tokiol mos en chiolen tokiol shan entonces tunsun pagos kun ebne lan tokiol shan tokiol mos tunsun nachchi te kabe abqi to o shabqi te kahabqi tunt kukschen hachakha satayehu koklen hachakha sahahu ktata hachakha sahahu kchwinkla porque kamachi shnak sabki tokiol mos tokiol shan insaqma junjo nablke ajo kchwin klaljo saqshal de Europa de Occidente casi ajo insaqman ke ajo sen kchwin klal saqshal ni ajo kchwin klal ni ajo khiol insaqnaqtsan ke toxkuelbil entonces pajos kunzibne el halin que kejo kunakel ate Estados Unidos yondo kiol mosto kioskan tunt kukschen tunt kaneto kwits que ella hashitsaha te Inca, te Mayas, entonces pagos que te vienen con la ik chonte que ik pise goeie con nabel con yolbilla ik skoos tak slaqone con tal oog en kokstene chonte que en una kel saqos chwinkel saqos con kshimbin basis ik schau ken skip en una kel chonte